Vamos a tratar de ver cómo los que hacemos imágenes tratamos de ayudar a los cardiólogos de prevención y darle un poco de información adicional para ajustar un poquito la cosa. Lo primero es, bueno, el score de calcio. El doctor Lluvera recién lo comentaba. Creemos que es un método que vino para quedarse, tiene una información muy rica. Es un método muy sencillo de hacer. Es un método que tiene muy baja radiación, no usa contraste, no requiere preparación. El paciente entre que entra y sale está 1 minuto y medio dentro de la sala de tomografía y 25 segundos de adquisición como mucho, entre las 2 o 3 medidas que uno hace antes de barrer. Y muy reproducible. Por lo tanto, es un método que se debería usar con mucha frecuencia. El problema que deben tener ustedes, nosotros también en parte lo tenemos, es el costo. Yo creo que hay un costo desproporcionado para lo que es el método y lo que se le pide al prestador. Entonces, muchas veces se rechaza la práctica por una cuestión de costos, pero no por una cuestión de complejidad. Que, como pueden ver acá, el score de calcio nos está marcando 4 pacientes distintos. Un primer paciente que no tiene calcio, ese es un escenario. Vamos a decir claramente, esto no significa ausencia de enfermedad, sino significa ausencia de calcio, pero generalmente la ausencia de calcio en un alto índice de pacientes es equivalente a ausencia de enfermedad. Por supuesto, aquel que tiene placa blanda no tiene calcio y tiene enfermedad, no lo vamos a saber con este método. Y después, pacientes cada vez más graves. El que tiene 247 tiene un score elevado y el que tiene 1200 tiene un score extremadamente elevado. Entonces, distintos tipos de pacientes con distinta severidad. Y esto se validó en un estudio que tiene un valor muy importante porque fue un estudio de, además de multicéntrico, multirracial, como recién decía el doctor Lluveras, y que involucró, como pueden ver ustedes ahí, a poblaciones de ambos sexos, más o menos mitad hombres, mitad mujeres, todas las razas representadas, y lo que demostró claramente es que el score de calcio predice muy bien, independientemente de la edad, de la raza, del sexo y de las características clínicas del paciente que estemos evaluando. Como ustedes pueden ver en estas curvas, un poco a lo mejor complejas de entender, el paciente que no tiene calcio en las coronarias es el paciente que tiene menos riesgo de eventos a mediano y largo plazo. A medida que aumenta la cuantificación de calcio en las coronarias, el riesgo aumenta, y que esto hay una correlación no completa con los factores de riesgo. Si miran la primera barra, los colores verde, azul, amarillo y rojo, habla del grado de calcificación, y las barras hablan sin factor de riesgo, con un factor de riesgo, 2 y 3 factores de riesgo. Claramente, aquel que no tiene factores de riesgo es mucho más probable que no tenga calcio en las coronarias. El que tiene muchos factores de riesgo es más probable que tenga calcio. Pero 1 de cada 3 pacientes que no tienen factores de riesgo tienen calcio en las coronarias. Y 1 de cada 3 pacientes que tienen muchos factores de riesgo no tienen calcio en las coronarias. ¿Y qué información tengo con eso? Bueno, el que no tiene calcio es una paciente de muy bajo riesgo, altísima probabilidad que las estatinas no le den ningún beneficio. Y aquel paciente que tiene mucho calcio en las coronarias, es menos del 5% que tiene calcio significativo, pero hasta 1 de cada 3 que tiene algún grado de calcificación, aunque no tenga factores de riesgo, tiene riesgo vascular en el seguimiento. Entonces, los factores de riesgo son un dato importante, pero esto puede ayudar a reestratificar claramente. Y fíjense cómo reestratifica. Acá de nuevo, número de factores de riesgo, grado de calcificación coronaria y riesgo de eventos. Las barras, cuanto más altas, más eventos, y básicamente lo que podemos decir es que aquel que tiene ningún factor de riesgo y calcificaciones coronarias tiene un riesgo que es más del triple de aquel que tiene muchos factores de riesgo y no tiene calcio en las coronarias. O sea, el score de calcio reestratifica más allá de la clínica, de lo que podemos hacer, que es pesarlo, tomarle la presión, preguntarle si fuma. Toda esa información, cuando yo agrego el score de calcio, reclasifica significativamente en pacientes de mediano, alto y bajo riesgo. Esto está probado en el MESA. Ahora, después tenemos esta experiencia, estaba representada la población oriental, pero esto es un trabajo que se los quiero mostrar porque es un trabajo coreano, hecho en toda la población de Corea que tiene esta información, la Estadística Nacional de Salud de Corea, que tiene score de calcio. Fíjense cómo claramente se reproduce la misma información. O sea, hoy estamos en condiciones de decir que en cualquier paciente, en cualquier lugar del mundo, de cualquier sexo, edad y raza, el score de calcio tiene un valor adicional importante, reproducible. Y lo que es muy importante de esto es que es un estudio sencillo que tiene mucha reproducibilidad intra e interobservador, a diferencia de otras cosas que predicen, pero que tienen más variabilidad cuando uno aplica un método y otro, o un equipo y otro. Vamos a poner un ejemplo: la fracción de eyección tiene mucha variabilidad por eco, el strain tiene mucha variabilidad entre las diferentes marcas, esto tiene bajísima tasa de variabilidad. Si yo le hago un score de calcio en Argentina y viene el paciente acá y se lo hace acá a Natalia, lo más probable es que tengamos resultados muy, muy similares. Y eso es muy importante cuando uno tiene un método. ¿Qué dice el score de 0? El score de 0 nos dice que el paciente tiene una muy baja chance de tener placas. Lo primero que nos dice, no tiene placas calcificadas. Lo que puede tener es placa blanda, fibrolipídica, fibrosa, pero la probabilidad que lo tenga es menor al 10%. Por lo tanto, lo más probable es que un paciente que no tiene calcio no tenga enfermedad. Hay un 10% que tiene enfermedad.
y no lo vamos a detectar con este método. Pero como pueden ver, además retrasa la aparición de un evento vascular casi 10 años comparado con una población de similar perfil de riesgo, pero con calcio en las coronarias. Entonces, uno está autorizado, y las guías lo dicen, que si uno tiene dudas de darle tratamiento con estatinas, porque es un paciente de riesgo intermedio y no tiene calcio, no darle tratamiento con estatinas. Y este no es un tema menor, porque muchas veces tenemos estos pacientes que tienen intolerancia a la estatina, no quieren tomar estatinas, o por algún motivo tienen algún problema, y uno dice, bueno, vamos a hacer un score de calcio. 0, no le doy estatinas. Más de 0, como recibe el doctor Ruberas, arriba de 100, antes era 400 cuando empezamos nosotros, ahora no. Arriba de 100 ya es un alto riesgo, es un equivalente al alto riesgo. Entre 1 y 99 tenemos que pesar algunas otras variables, especialmente la edad. Nosotros, en general, en población joven, arriba de 0, o sea, paciente que tiene calcio, si no tiene una manifestación en contra, preferimos darles estatinas. ¿Importa dónde está el calcio? Alguien me puede decir, pero ¿y cómo sabes dónde está el calcio y no le haces contraste? Un operador más o menos experimentado puede reconocer qué coronaria es, y de hecho lo hacemos de rutina. Hacemos el tronco, la circunfleja, la DA, la derecha. ¿Es importante si el calcio está en la DA distal que si está en el tronco? Sí. Este trabajo mostró claramente que los pacientes que tienen calcificaciones significativas en el tronco, comparado con los que no las tienen en el tronco, tienen entre 20 y 40% más riesgo de evento. Por lo tanto, además de informar cuánto calcio tienen, tengo que decir dónde está el calcio. Los pacientes que tienen calcio en el tronco tienen, o descendente anterior proximal, tienen significativamente más eventos. O sea que la información no es solamente cuantitativa, sino también es importante la localización del score de calcio y ajustado por todas las variables que ustedes pueden ver ahí. Entonces, entre 20 y 30% más de mortalidad por tener calcio en el tronco. En los pacientes diabéticos, ya el paciente diabético, ahí pueden ver, doble de riesgo de casi todos los eventos comparado con un no diabético, se considera un equivalente a enfermedad coronaria, porque como pueden ver ustedes, la incidencia de eventos es muy parecida a un coronario no diabético. Por lo tanto, en todos lados se sabe que los diabéticos deben ser tratados como de prevención secundaria. Aquí el score de calcio no tendría un rol, porque el diabético es un paciente de alto riesgo. Sin embargo, van a tener situaciones de diabéticos que por motivos diversos pueden no tolerar o no poder tomar estatinas. Entonces la pregunta es, ¿el score de calcio también reclasifica a los diabéticos? Sí, claramente. Si bien el diabético tiene más riesgo, el diabético que no tiene calcio en las coronarias, lo cual es un porcentaje significativo de pacientes de casi un 30%, especialmente tomados en las etapas iniciales de la enfermedad, esos pacientes tienen bajo riesgo y uno podría evitar hacer tratamiento con estatinas, especialmente si el paciente no tolera por algún motivo en diabéticos que no tienen calcio en las coronarias. Entonces, esto también es importante. En diabéticos también restratifica el riesgo, como pueden ver ustedes acá. Entonces, ¿cómo tengo que interpretar el score de calcio? Tengo pacientes de bajo riesgo, tengo pacientes de alto riesgo y riesgo intermedio. Y dentro de los de riesgo intermedio, tengo los de riesgo intermedio bajo y de los riesgo intermedio alto. En los pacientes de alto riesgo y en los pacientes de bajo riesgo uno no debería pedir el score de calcio, porque los de alto riesgo tienen indicación de estatinas y los de bajo riesgo no tienen indicación de tratamiento. Donde más me ayuda es en los pacientes de riesgo intermedio. Es decir, el paciente que yo le hago un score y me da 5% a 10 años y digo, bueno, yo debería darle, pero no lo sé. Le hago un score, el score es 0, ese paciente puedo no darle estatinas. El score es más de 100, debo darle estatinas, entre 1 y 99 pesar algunas otras variables. Y la pregunta es, en la experiencia nuestra, ¿los de bajo riesgo no se benefician en general? No, salvo, y se los quiero comentar, poblaciones muy seleccionadas que en general son dislipémicos importantes que tienen intolerancia a la estatina. Van a tener pacientes jóvenes, deportistas, que no quieren tomar medicación de por vida, que se desgarran, que tienen mialgias, y uno dice, tiene 180 de LDL, ¿cómo no le voy a dar estatinas? Le hago un score de calcio, score de 0, ese paciente puedo no darle estatina. O sea que en el bajo riesgo, con un factor de riesgo muy marcado, que en general es dislipidemia, yo puedo evitar darle estatinas, incluso para eso me sirve el score de calcio. Entonces, el riesgo intermedio me reclasifica, alto riesgo generalmente no me va a ayudar y ahí no lo pedimos, y en el bajo riesgo muy seleccionado cuando tengo dudas de la estatina. Esto no es el chivo, pero quería mostrárselo, es la editorial de Jack en español, que tuve el gusto de escribir. Un poco el resumen de todo esto lo pude volcar ahí, de la evidencia de lo que hay hoy de score de calcio en función del último trabajo de Glearan y demás. Ahora bien, ¿qué dicen las guías? Recién lo mostraba el doctor Ruberas. Las guías ponen al score de calcio como una indicación clase 2A en este tipo de pacientes. Y también han incorporado al ecodoppler vascular, no para el IMT. El IMT prácticamente está descartado, se vio que no tiene variabilidad, no es un buen predictor, pero sí placa, calidad de placa y volumen de placa
en el vaso de cuello y en la circulación de miembros inferiores periféricas, especialmente femorales. O sea, que si yo no puedo hacer un score de calcio, pueden hacer un vaso de cuello, pueden hacer un Doppler de miembros inferiores, no buscando IMT, pero sí buscando característica y volumen de placa, que es un factor predictivo importante. También lo dice la guía americana un poquitito anterior a las recientes guías europeas. O sea que está validado realizar métodos de imagen para reestratificar el riesgo en poblaciones de riesgo intermedio. Y este es un dato que no sé si todos lo tienen presente, pero me parece que es un dato importante. Y esto es la probabilidad de tener una enfermedad sistémica grave no cardiovascular en función del score de calcio. Y uno me pueden decir, pero ¿por qué el score de calcio me va a predecir, por ejemplo, cáncer? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Bueno, el resumen, yo se lo quiero dar, predice todo lo que pueden ver ahí: cáncer, enfermedad renal crónica, neumonía, EPOC, trombosis y tromboembolismo pulmonar, demencia y fractura de cadera. ¿Qué me está diciendo el score de calcio? Me está seleccionando a una población genéticamente más sana que envejece tanto de lo vascular como de lo no vascular de una manera más favorable que aquel que envejece de manera desfavorable. Dicho de otra manera, si usted tiene un señor de 80 años que no tiene calcio en las coronarias, y usted me puede decir, ¿eso existe? Lo vemos con mucha frecuencia. No crean que a los 80 años todos tienen que tener calcio en las coronarias. Tenemos pacientes de 80 años que le hacemos un score de calcio por el motivo que quieran y no tienen ni una calcificación coronaria. Esa es una subselección de una población darwiniana de mucho mejor pronóstico para todas las enfermedades no cardiovasculares también. Mientras que si tengo calcio, tengo más incidencia de eventos vasculares y más incidencia de todos estos eventos, y eso está demostrado. Y acá, un poco el resumen, el score de 0 me demuestra que eso es lo que llamamos healthy agers. Healthy agers son los añosos sanos o los que envejecen de una manera más favorable. O sea que el score de calcio no lo pedimos para predecir cáncer ni nada, pero sepan que están frente a un paciente de muy bajo riesgo en general de todo, y esto es la incidencia de nuevos diagnósticos no cardiovasculares graves en función del score de calcio. Fíjense cómo con score de calcio alto tengo 1/3 de diagnósticos no cardiovasculares graves en el seguimiento contra un 11% si el score de calcio es 0. O sea, es una población genéticamente más sana en todo sentido. Me parece que es un mensaje importante. Entonces, ¿cómo interpreto el score de calcio? El score de calcio bajo no me dice que el paciente no tiene enfermedad, me dice que no tiene calcio. Un 10% de esos pacientes tienen placa blanda, que yo no la estoy viendo con este método, y son los falsos negativos para enfermedad vascular. Pero sin embargo, me selecciona una población de bajo riesgo, ese 90 que no tiene enfermedad, donde no va a haber beneficio y además, en general, va a tener menos incidencia de enfermedad no cardiovascular grave, cáncer, enfermedad pulmonar, enfermedad renal, demencia y todo lo que acabamos de ver. El score alto me está diciendo ese paciente tiene enfermedad establecida, enfermedad significativa o no, pero tiene enfermedad vascular. Ese paciente tiene indicación de tratamiento preventivo con estatinas. Hay una gran discusión, no me quiero meter en el tema, si hay que indicar aspirina en los pacientes que tienen score de calcio muy alto, pero es un debate que está hoy en día, porque como dijo el doctor Lluveras, hoy no hay indicación de aspirina en prevención primaria, pero no se sabe si el que tiene 1500 de score de calcio no debería recibir prevención primaria con aspirina por el grado de calcificación y tiene más incidencia de eventos no cardiovasculares. No puedo hacer un score de calcio, no me lo autoriza la prepaga, no me lo autoriza el Fondo Nacional de Salud, no puedo acceder a esta información. Pueden acceder a una información cualitativa valiosa que está validada en estudios. ¿Tiene una tomografía de tórax ese paciente? Tomen la tomografía de tórax y revisen la tomografía de tórax. Es muy fácil ver el calcio en la tomografía de tórax. Este es un ejemplo. Esta es una paciente que tiene una policerositis y me vino a ver a mí por la policerositis y yo digo, bueno, vamos a ver qué tiene. Me vino a la tomografía, tiene lleno de calcio en las coronarias. Digo, listo, no le pido un score de calcio porque yo ya tengo evidencia que tiene daño en las coronarias. La pregunta es, ¿puedo cuantificar sobre una tomografía de tórax? No, porque no es la adquisición correcta para un score de calcio. No está gatillada, el corte es cada 0,5 milímetros. No importa, es una cuestión técnica. No lo puedo cuantificar, no le puedo poner un número 0. Pero sí les puedo decir, no tiene mucho, poco o muchísimo, esos cualitativos. Los que hacemos score nos damos cuenta. Si son 2 puntos aislados, le digo, no, mira, esto debe ser menos de 100. Si está lleno, te digo, esto tiene más de 400. Y además le puedo decir dónde está el calcio. O sea que la tomografía de tórax, no es que yo voy a pedir una tomografía de tórax para cuantificar el calcio, pero si no le puedo pedir un score y tengo una tomografía de tórax, miremos la tomografía. Yo muchas veces tomo decisiones con la tomografía, no le pido el score de calcio. En mi hospital tenemos todo centralizadas las imágenes, viene el paciente, me dice, no, vengo porque tengo 140 de LDL, que yo, POC, miro tomografía lleno de calcio, listo, adelante con las estatinas, y no le pido un score de calcio, no lo vuelvo a irradiar, no le hago gastar plata al sistema y tengo la información que necesito. ¿Hay otros parámetros de imagen? El score de calcio es fantástico. ¿Hay otras cosas que puedo hacer? Sí, hay otras cosas que puedo hacer.
las calcificaciones coronarias ya la dijimos, pero también las calcificaciones valvulares son predictores de evento vascular. Es decir, el que tiene calcio en la válvula aórtica, el que tiene calcio en el anillo mitral, tiene más incidencia de evento vascular que el que no lo tiene. Así que si tienen un ecocardiograma y tiene calcificado el anillo mitral, ese paciente en general es un paciente con más riesgo vascular. Si tienen calcio en la aorta, esos pacientes tienen más riesgo vascular y está totalmente demostrado que las placas calcificadas en aorta son un factor de pronóstico adverso muy significativo, no solo por la rigidez, sino porque es un marcador de enfermedad vascular. Así que si tienen una tomografía de tórax, miren la aorta torácica y si encuentran placas significativas a ese nivel lo pueden tratar. Hay trabajos que hablan de la distensibilidad aorta en diabéticos y también, por supuesto, función ventricular, masa ventricular y aurícula izquierda que lo pueden hacer por cualquier método. Hay trabajos, esto es uno, para mostrarles nada más, de lo que es el volumen auricular como factor predictor en diabetes y la fracción de expulsión auricular, así que si tienen gente experimentada como tienen aquí en strain y en 3D, le pueden pedir que haga strain de la aurícula izquierda, fracción de expulsión auricular, eso es un factor predictor en diabético importante. Y también, como yo les comentaba, esto es del estudio MESA, la misma población que validó el score de calcio en coronarias, calcificaciones torácicas hablan de un riesgo no tan claro como el score de calcio coronario, pero también es un factor pronóstico. Así que si no pueden hacer un score de calcio, miren las tomografías de tórax, pidan ecocardiograma, evalúen la función auricular, eso es un factor pronóstico importante. Le hicieron una tomografía coronaria. No es que hay que hacer la tomografía para estratificar, pero se le hicieron por lo que quieran. ¿Puedo estratificar? Sí, indudablemente. La característica de la placa evaluada por una angiotomografía coronaria me estratifica riesgo. Si la placa es cálcica, si tiene coronarias normales, fantástico, pero si tiene placas, ¿qué saco de esa información? Si la placa es cálcica, tiene menos incidencia de eventos que si encuentro una placa fibrosa, fibrolipídica o con parámetros de alto riesgo que se llaman napkin ring o calcificación spotty, que son placas inestables que han tenido algún tipo de sangrado. O sea que uno puede pedir al tomografista, al cardiólogo que hace tomografía, decime la característica de la placa y uno con eso también puede predecir riesgos indudablemente. Las placas que tienen componente fibrolipídico alto tienen mucho más riesgo que las placas calcificadas. Esto es un poco el análisis del seguimiento. Como pueden ver, las placas calcificadas tienen menos incidencia de eventos inestables a 3 años que las placas fibrolipídicas, las placas de bajas unidades de Humphrey como las placas lipídicas puras y aquellas de alto riesgo como el napkin ring y la calcificación spotty, que son marcadores de riesgo. Y por último, yo no hago vascular, pero tenemos un centro de vascular muy grande en el hospital que hace más de 2.000 estudios por mes, entonces hay que pedirle al que hace vascular que no solamente me informe tiene placa, no tiene placa, sino que me informe volumen de placa, localización de la placa y características de la placa, porque eso es un factor también pronóstico e importante y está en las guías también. O sea que un poco para terminar este tema, ¿cómo puedo yo estratificar riesgo por imágenes? Lo que más usamos, por lo menos nosotros, es el score de calcio, pero hay otros métodos y en general en pacientes de riesgo intermedio donde yo tengo alguna duda de iniciar tratamiento. Si yo ya tengo decisión de iniciar tratamiento con estatinas por el motivo que sea, no tengo que pedir más nada. Esto se hace en pacientes en donde yo tengo que tener una información adicional o pacientes que no toleran las estatinas. Un mensaje muy rápido. Cuidado cuando empezaron a dar estatinas durante más de 40, 50 días, porque las estatinas, por estabilización de las placas, se asocian, y está demostrado, a aumento de las calcificaciones coronarias. No porque enfermen al paciente, sino porque ese paciente que tenía placas blandas, cuando recibe estatinas, las empieza a calcificar porque se estabilizan. Así que no se tienen que asustar y no deberían pedir un score de calcio si a los 6 meses de pedir estatinas tenía 200 de score de calcio y después tiene 300. No es que ese paciente empeoró, ese paciente está mejor, pero además no hay que pedirle un score de calcio. Pero si alguien por algún motivo lo tiene esa información, no lo malinterprete. Las estatinas aumentan el score de calcio porque estabilizan la placa con una imagen de curación. Lo que más usamos es score de calcio, no hay valores mágicos, pero más o menos 0, bajo riesgo, 100, alto riesgo, 1 a 99, tenemos que charlar un poco más, probablemente también tengamos que iniciar estatinas. Y como yo les comentaba, no pueden hacer score de calcio, miren las tomografías, pidan ecocardiograma, usen los Doppler vascular y van a poder aproximar bien al riesgo. Muchas gracias.